Señor magistrado y honorables miembros del tribunal, muy buenas noches. Mi nombre es David Robert Chocochambi Quispe y en mi calidad de defensa técnica del imputado, el señor Jason, vengo a ejercer el derecho de defensa para solicitar que se desestime la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Mi petición se fundamenta en la falta de cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como en la evidente vulneración de los derechos fundamentales de mi indefendido. En primer lugar, deseo resaltar la naturaleza irregular de la intervención policial que originó esta acusación. El señor Jason fue intervenido por agentes de la DIVINCRI en circunstancias que no cumplen con los estándares legales exigidos para una detención en flagrancia. La intervención se produjo sin una orden judicial que la amparase, y lo que es más grave, el registro corporal que llevó al supuesto hallazgo de 13 gramos de marihuana y municiones de guerra fue efectuado sin la existencia de una sospecha razonable ni en el marco de los protocolos que exigen el respeto del debido proceso. Esto constituye una infracción directa al principio de legalidad consagrado en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política de Perú y debe ser considerado como un acto nulo de pleno derecho. El principio de presunción de inocencia, pilar fundamental en un Estado constitucional de derecho, establece que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un proceso con todas las garantías. En el presente caso, las pruebas han sido obtenidas en forma irregular, lo que las convierte en inadmisibles según el principio de exclusión probatoria establecido en el artículo 159 del Código Procesal Penal, al no poderse acreditar la legalidad de la intervención policial y de la evidencia recolectada. Carecen de valor los elementos presentados por el Ministerio Público para justificar la medida de prisión preventiva. Dicho esto, procedo a desglosar los tres requisitos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal para la imposición de la prisión preventiva, demostrando que ninguno de ellos se satisface en el presente caso. En relación con el primer requisito, relativo a la existencia de graves y fundados elementos de convicción, debo señalar que no existe evidencia lícita que acredite la participación del señor Jason en los delitos que se le imputan. La supuesta incautación de sustancias estupefacientes y municiones está viciada por la ilegalidad del procedimiento, lo cual socava por completo su credibilidad y pertinencia como elementos probatorios. En la jurisprudencia nacional, la sentencia número 1433 de 2014 en Lima establece que los elementos de convicción deben ser obtenidos conforme a la ley para ser considerados en la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva. El segundo requisito, la prognosis de pena, también debe ser objeto de un análisis crítico. Si bien es cierto que los delitos imputados pueden conllevar penas privativas de libertad superiores a 4 años, la gravedad abstracta del delito no es suficiente para justificar la prisión preventiva. El Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que la prisión preventiva no debe ser utilizada como una pena anticipada, sino únicamente en casos donde existan circunstancias excepcionales que lo ameriten. En este sentido, la irregularidad en la obtención de la prueba genera una duda razonable que impide considerar cumplido este requisito. Finalmente, en cuanto al peligro de fuga o de obstaculización de la actividad probatoria, el Ministerio Público no ha presentado elementos objetivos que indiquen que mi patrocinado podría eludir la acción de la justicia o interferir en el desarrollo del proceso. Por el contrario, el señor Jason cuenta con un arraigo laboral y familiar al desempeñarse como albañil y residir en un domicilio fijo en el que vive con su familia. Estos factores demuestran una vinculación sólida con su entorno y refuerzan su disposición para someterse al proceso, lo cual excluye la existencia de riesgo procesal. Dado que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional,
la cual debe estar debidamente justificada conforme al principio de proporcionalidad, solicito que esta honorable sala desestime la solicitud formulada por el Ministerio Público y disponga en su lugar la aplicación de medidas alternativas, como la comparecencia con restricciones o el uso de vigilancia electrónica, las cuales resultarían menos gravosas y a su vez garantizarían la presencia del imputado en todas las etapas del proceso. Por último, permítame enfatizar que el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales no puede ser sacrificado en nombre de la eficacia procesal. La imposición de una prisión preventiva sin una base jurídica sólida constituiría no solo una violación a los derechos humanos del imputado, sino también un atentado contra los principios más básicos que rigen nuestro sistema de justicia. Por lo expuesto, reitero mi solicitud de que se declare infundada la prisión preventiva y se opte por medidas menos restrictivas, asegurando así el equilibrio entre los intereses del proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Muchas gracias.